Buenas noches para todos. Por favor, me confirman el sonido. Adelante. Buenas noches, Muy buenas noches, Es UAPR. muy buenas noches, sí, señor. Bien, Gracias. Les cuento que ando por aquí eh, bastante improvisando porque mi equipo grande, el que les mostré hace un par de semanas, tuvo una falla y anda en el taller. Entonces ando con un portátil con algunos recursos menores, pero creo que, creo que nos va a funcionar bien. De todas maneras, tengo la misma conexión. Y ahí vamos a irnos acomodando. Pero me agrada mucho oírlos y saber que están ahí. Y, y que me cuenten cómo les fue en esta semana de reposo, ¿no? De En estas asuetos, profe, dicen. de casi asuetos, pero eso uno en los asuetos trabaja más porque aprovecha para ponerse al día, ¿cierto? Azotes, Ah, de azotes. cerrando todo el mundo, profe. Y en esta temporada, sí, esta no es una buena temporada para hacer la semana de receso porque todo el mundo cerrando fichas, ya haciendo como labores del último mes, ¿no? Entonces anda uno como corriendo, Total, ¿verdad? profe, total. Más Bu- inventarios, más todo. sí, 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 sí. Bueno, ¿y cómo les fue cómo les fue con nuestras actividades del curso? Ensayaron, practicaron, leyeron, vieron videos. Espero que hayan visto videos, porque esos videos es lo que hay para ver ahí en el curso, ¿cierto? Sí, profe, cacharreando. Cacharreando. Esto es un alto porcentaje. Este mundo es un alto porcentaje de cacharreo. Ya la programación profesionalmente, pues, es otro nivel. Pero de nuestro nivel es cacharreo, ensayar. Nada se daña, es la gran ventaja. De manera que ahí es que explorar y probar, y si falla, pues volverlo a hacer. Y de esa manera despertar ese espíritu y esa capacidad de aprendizaje que tenemos. Y un buen aprendizaje, una buena técnica de aprender es el cacharreo, es el ensayo, la experimentación. La experimentación analítica, ¿no? ¿Por qué me falló? ¿Qué le cambio? Le cambio aquí. Analítica y sistémica, ¿verdad? Porque si es cacharreo por cacharreo, pues falla y hace otra y falla, y si no lleva una sistematicidad en esos ensayos, no pasa de, no pasa de un ensayo-error hasta que le atina. Bueno, les había pedido que instalaran el Notepad 2. ¿Alguien no lo tiene instalado? Levanten la mano, únicamente levanten la mano los que no lo tenga instalado. Levanten la Profe, mano. que conseguí fue solo la de inglés. No sé ahí cómo se hiciera para. Estaba Mm, tratando de pasar a español, pero no me ha quedado lugar, profe, realmente. Bueno, ahora miramos a ver, o si no, nos tocará practicar el inglés básico. Jorge Iván dice que no lo ha podido instalar. José Fernando Galindo, Jorge Iván. Ujú. A ver, Yolanda Holguín, Nora Alba, no lo han podido instalar. Ujú. Bueno, entonces vamos a hacer la primera parte. Vamos a avanzar en el tema que traemos, que es variables y datos, ¿se acuerdan? Variables y datos, que estamos hablando de los tipos de datos y los tipos de variables. Luis Alberto Campo también me dice que no lo he logrado. Y en el intermedio, tendríamos el intermedio para instalarlo, a ver si en la segunda parte ya podemos escribir. Porque es que uno puede escribir en el Notepad, el de Windows, el común y silvestre. Eh, ¿Por qué se escriben en esos editores y no en Word, por ejemplo? Porque el editor de texto Word, esos editores tan estructurados, traen una cantidad de código escondido, ¿no? Que uno no ve. Que el salto de carro, que el espacio en blanco. Sí, eso tiene, cuando uno le coloca en Word allá, ustedes saben cómo colocarle el mostrar caracteres ocultos, ¿no? Ahí detrás hay una cantidad de información que no se ve. Entonces eso nos entorpecería para trabajar estos códigos, este tipo de escritura
y para pasársela al computador para que la lea, ¿no? Entonces, por eso se trabaja en esos archivos que no tienen, que son muy puritos, no tienen nada detrás, es el texto que uno ve, el que se hace con esos editores como Notepad, Notebook, el Notepad 2, hay muchos de esos. Además, estos como el Notepad, los más modernos, ya vienen como, uno los puede configurar, por ejemplo, que si abre paréntesis, él automáticamente cierra el paréntesis. Entonces, de una vez, uno abre paréntesis y él le cierra el paréntesis, entonces ya sabe, ya quedó cerrado, escribe uno dentro, abre la comilla y le cierra la comilla. Entonces, le ayudan mucho en esas cosas. El bloc de notas también sirve, pero tiene la dificultad de que no permite estas configuraciones, ¿no? Además, en estos editores como el Notepad, ya sí está configuradito para JavaScript. Entonces, si algo no va bien, él se pone en texto rojo. Entonces, ya uno a veces puede mirar por qué no va bien. Pero en principio sí sirven otros editores, ¿no? Sí sirven cualquier otro, solo que vamos a tener esas dificultades. Visual Studio Code, claro, muy poderoso el Visual Studio Code. eh, y también, pues todavía me parece que es más poderoso que el Notepad 2. Ese ya está en otro nivel superior, maneja muchas más cosas, pero si mi profe lo maneja, ese es perfecto. Algunos de ustedes que ya han hecho los que ya ustedes son programadores, nosotros los que estamos viendo pinitos de programación, nos vamos con el Notepad 2. Bueno, entonces ahora le ensayamos a ver cómo se instalara. Voy a darle aquí una miradita qué tamaño ocupa. Es que creo que es grandecito para descargar el... Ah, bueno, ya hay versión 32 bits y hay versión 64 bits. Entonces eso nos puede complicar. Vamos a mirar por aquí y me parece que lo tenía. Es que como estoy como en un computador prestado, yo estoy con un portátil, entonces no tengo todo como en el computador grande. Bueno, a propósito les cuento, mi computador dio error, la pantalla, el famoso error pantalla azul, que es cuando toda la pantalla se pone azul, salen unos textos en blanco y le dice que hay algún problema y que vuelve a reiniciarlo. Lo complicado de todo es que uno nunca sabe cuál es el problema. Por ahí le hice lo que estaba a mi alcance y no fue posible. Toca hacerle backup, profe, y ¿Cómo? resetearlo. ¿Toca Hacerle qué? backup y resetearlo. Sí, pero es que no me dejaba entrar. O sea, lo que se dañó fue el área el segmento de buteo. La memoria encendido, Sí, el segmento de buteo no permitía y ni dejándolo bastante tiempo oprimido el de apagar. no, sí, bastante tiempo. Sí, lo dejé toda una noche Ah, porque yo sabía que si uno lo deja, él a veces ensaya y ensaya hasta que puede conectarse. Pero sí. no fue posible. Entonces, Ah, carajo. ya no. Y ya me confirmó el técnico que sí, que el área de buteo está dañada. Y lo peor de todo es que pues tengo algunos archivos ahí en los documentos y no hubo tiempo de salvarlos. Y me Y no se puede salvar nada después de que se No, daña sí, el ya. motor de arranque, No, hay que arrancarlo de alguna otra manera. pero Eh, no se daña el disco madre. no, el disco en sí no está dañado. Y además es que es un disco SSD, un disco de estado Ah, sólido. mejor. Entonces pues sí, yo supongo, tiene más velocidad para iniciar, pero quién sabe qué tan estable sea. Si alguno de ustedes, mis Ah, colegas electrónicos de por acá, esos y discos de por estado ahí hay sólido, maestros sí, colegas que nos electrónicos, ilustren. esos discos de estado sólido tienen, tienen alguna debilidad, porque pues en teoría se supone que son más rápidos para iniciar, pero, pero no sé si molestan, si tienen algún... Le están dando, profe, una clave. Sí, el Dile Hiren Boot. Wondox. mm, el Hiren Boot accede al disco. Sí,
Parece que lo La mejor cosa para... es que no se le dañe el motor de arranque, o ya tiene que cambiárselo. no, toca volverlo, por lo que me dijo el técnico, toca volverlo. Bueno, y es que además estaba en garantía, ¿no? Entonces tampoco me convenía mucho Ah, meterla. bueno, Entonces lo tengo allá y el técnico me dijo que no, mejor. que lo que estaba dañado era el área de buteo y que Sí. lo había iniciado con otro y que ahí estaba la información. Entonces le pedí que la salvara para que lo formatee, pero estoy pensando es en quitar ese disco de estado sólido y ponerle un disco mecánico común y corriente. Que, Sí, o sea, no sé pero si es que tiene uno la prevención o qué es. también. Ah. Pero se lo reparan, se lo entregan nuevo otra vez, Pues la idea es que me con la pudieran rescatar. garantía. Sí, la idea es que me pudieran rescatar los archivos. Sí, Eso. El claro, resto, ¿no? cuando uno hace esos cambios, porque ya hace poquito cambié board, procesador, memoria, todo eso hay un tiempito Ah, de afinación hasta que uno vuelve e instala todo lo que tenía, lo configura. Esa partecita siempre es de tiempo, ¿no? toca, claro, claro. Mm. O Bueno, sea que los pero servidores no vienen ya como tal, profe, así para programar. no le entiendo cómo, Jesús. O sea, si uno adquiere un servidor robusto, no viene configurado de per se para hacer programación de video y esas cosas. Un servidor, bueno, es que habría un servidor que sería ya una máquina más poderosa. Los servidores ya, esas boards traen hasta más de un procesador y traen muchas herramientas de protección, ¿no? Y de backup y de Sí, llevar procesos en paralelo, o sea que las cosas se están haciendo dos veces o se hacen imágenes espejo. No, en una máquina ya servidor, eh, hay unas mayores garantías que en un PC de estos que es así como ese personal, de uso doméstico, ¿no? es doméstico, Pues sí. mucha configuración, pero no es un servidor como tal. Ya, ¿No? profe. Ok. Tanto servidores como máquinas, digamos así, robustas, PC domésticos, pero robústicos, pues ambos están en capacidad de permitir programación. Sí. Ambos permiten la Pero programación. la otra ya la resolución y ver cómo se configura la salida, ¿no? ¿Cómo se configura la protección de todas La esas, protección de la todo lo prote- que se cree, claro. de todo lo que uno tenga ahí? Porque es que, pues, recursos como Windows, como Microsoft, son recursos que no son 100% confiables, ¿no? Claro. Además hay mucha amenaza de De hackers. hackeos, Hay sí. otros sistemas operativos que me parecen que como más estables en eso. Sí. Bueno, pero ahí la llevamos. Pero eso es bueno, profe, que se cacharríe en todos esos Es niveles. bueno cacharrear y Mm, aprender. Toca aprender eso, profe. Sí. Bueno, mis amigos, después de estos comentarios, pues vamos a iniciar nuestra sesión. Estamos esperando así como que haya más colegas. Ya alguien me estaba por aquí contando que ya lo instaló. Eso es rapidito la instalación. No tiene mayor demora. Instructor, Bueno, buenas noches. Qué pena le interrumpo una consulta. buenas noches, Raquel, ¿sí? Buenas noches, sí, señor. Estaba esperando el espacio para poder, Siga, pero no, no lo lograba. Me disculpo cuénteme. por la interferencia. No, de ninguna manera. Una Tranquilo. consulta. El espacio en el cual se están guardando los videos para poderlos revisar. No, es que no identifico el enlace estoy dentro del grupo de WhatsApp, pero no he identificado dónde están almacenando la información, porque dentro de la carpeta justamente de Teams tampoco se encuentra. ¿Me podría por favor No, indicar? sí, claro, es que tenemos una plataforma, ¿cierto, Raquel? Una plataforma en la que tú tienes un usuario, aparte de WhatsApp y aparte de Teams. Sí estamos sintonizados en eso. Entonces, ¿está dentro de territorio? No, señora, no es territorio, es un Moodle. Es un Moodle porque territorio es un poquito enredado para esas comunicaciones. Entonces, tenemos es un espacio en Moodle, a donde tú debes de tener un usuario y una contraseña para entrar. Debe estar en tu correo. ¿Si has entrado? O te recuerdo cómo se entra, que el usuario es, a ver si me acuerdo, el usuario es la primera letra de tu Instructor, nombre con tu primer apellido y los dos últimos dígitos de la cédula. pues
Los correos que tienen que ver con el curso los tengo yo aquí a la mano, entonces déjeme para no entorpecer. Por ahí uno ¿Podría de los revisarlos? primeros. De los primeros. Ok, para no entorpecer la actividad del día de hoy, yo revisaría y cualquier cosa le pregunto por interno. Sí, muchísimas gracias. Listo. Perfecto, Raquel. Y en ese sitio tú tienes un usuario y una contraseña y unas instrucciones para entrar. Y en ese sitio están las 4 sesiones. Cada sesión están no solo los videos de las grabaciones, sino muchos videos cortos con temas puntuales curados de YouTube. Y algunas lecturas y algunos documentos. Y ahí mismo va quedando el enlace para ver la grabación, por ejemplo, grabación del lunes 23 y así, y ahí está todos los registros. ¿Me cuentas, Raquel? De acuerdo. De acuerdo. Instructor, una consulta. ¿Y para las entregas? ¿Hay entregas? Me disculpo que estoy un poco atrasada. ¿Hay entregas semanales? Usted no sé si me pueda, por favor, aclarar. Le agradezco. Sí, señora. Mire, este es un evento de divulgación tecnológica, no implica toma de evidencia, ¿no? Evidencia como tal para evaluar, porque este es un curso, es divulgación de evento tecnológico. Entonces únicamente pues se revisa es la asistencia y el trabajo, digamos, académico, pero no se recopila evidencia. Se certifica y va para todos, les recuerdo a todos, se certifica como asistencia y participación. ¿Listo? De acuerdo, muchísimas gracias. Sí, señor, muy amable. Sí, sin embargo, pues para los colegas que de pronto nos están acompañando hoy, que no han estado en otras sesiones, estoy diseñando un pequeño cuestionario para efectos de quienes no firman la asistencia. Es que de pronto alguien no puede estar, por ejemplo, hoy en esta sesión, pero después ve el video por su cuenta. ¿Sí? Entonces, un pequeño cuestionario como para decirle, mire, vea el video y contesta estas 2 preguntas, 3 preguntas y tener como que tenga el colega como la posibilidad de demostrar que vio el video, digamos, para efectos de la certificación, que como no tiene mayor, digamos, no es de tipo complementario, entonces podríamos jugar como de esa manera, sobre todo para las personas que no han podido asistir o que han asistido a unos sí y a otros no. Entonces, estando los videos de las grabaciones, podrían verlos y después de alguna manera demostrar que los vieron y listo, eso sería suficiente. Porque a la larga esto se trata de difundir y de conocer estas técnicas que estamos trabajando, ¿vale? Esa es más o menos la idea. Bueno, entonces recordemos de qué trabajamos, en qué trabajamos la vez pasada, a ver si tenemos, ¿cómo lo recordamos? A ver, recuerden el tema de la sesión anterior. Estoy compartiendo mi tablero, pedacito de mi tablero. Bueno, entonces la vez pasada hablamos, ¿dónde anda mi? De la consola. Hablamos hablamos de la consola, ¿cierto? Y hablamos de la página. De la página, sí. De la página. De áreas de programación, ¿no? De las áreas del programador. Del lenguaje de etiqueta, profe. Del programador. Hablamos un poquitico del lenguaje de etiqueta, ¿cierto? El lenguaje de etiqueta, ¿cómo se llama? Es un lenguaje de etiquetas. ¿Cómo se llama el lenguaje de etiquetas con el que se configuran las páginas web? HTML. El HTML. Ese es como el cascarón, ¿no? O sea, una página web en sí es un cascarón de HTML y adentro de él están los programitas en JavaScript, que se llaman así, scripts, y también plantillas y formatos que están en otro programa que se llama CSS. Pero esa parte es muy propia de quienes programan páginas web. Nosotros estamos únicamente cogiéndonos de ahí para poder tener con qué trabajar. ¿Sí? Recuerden que nosotros accedemos a la consola con F12. Bueno, por ahí nos dieron Ctrl+Shift+I, si no estoy mal. Nos dieron varias maneras de entrar. Y después de que entramos allá, empezamos a escribir órdenes para sacar resultados en la página y resultados en la consola.
pues ahora vamos a estar más orientados a la consola. Nosotros en este curso vamos más orientados a la consola porque nuestro objetivo, que es Mongo, nuestro siguiente curso es Mongo. Mongo trabaja en consola. Mongo es poco gráfico, o por lo menos nuestro primer nivel de Mongo va a ser pura consola, entonces por eso vamos a estar como muy orientados a la consola. Hoy vamos a ver alguna aproximación a Mongo, digamos como mostrarles, mire, esto es así, es Mongo como estamos haciendo, pero ya llegaremos allá. Bien, entonces pues estuvimos viendo algunos comandos en consola. Ahorita los escribimos allá en la consola para no escribirlos aquí, ¿no? Pero vimos Sí. algunas cosas muy importantes, como por ejemplo los tipos de datos. Los tipos de datos que podemos manejar. Y vimos, a ver si yo recuerdo alguno, los string o las cadenas de texto, ¿no es cierto? String o uy, eso no lleva tilde. O cadenas de texto. ¿No? Recuerden que los string o cadenas de texto van encomillados, ¿se acuerdan? Son textos que van entre comillas. Vimos los tipos numéricos, los tipos de datos numéricos. Ahí no es. El tipo de dato numérico, que es lo que corresponde pues a los números. Los numéricos. Ahí nos toca tener en los numéricos mucho cuidado con quién es nuestro separador de decimales, ¿no? Si es el punto o es la coma. ¿Qué otro vimos? También vimos sintaxis del lenguaje. Vimos que es una sintaxis, ¿no? Bueno, es un concepto, ¿no? El concepto de sintaxis, ¿no? Sintaxis es el orden en que hay que escribir como redactamos. Como las reglas de ortografía, bueno, eso es solamente ortografía, ¿sí? Del lenguaje. Si nosotros no escribimos bien, él no nos entiende. Así como si nosotros en español no escribimos bien, pues le dificultamos a nuestro interlocutor la comprensión de nuestro mensaje, ¿no? La sintaxis. Hablamos de unos datos de tipo lógico, los que solo aceptan dos valores de verdad, ¿se acuerdan? Que pueden los datos verdadero y falso, ¿no? True and false. ¿Listos? Y por ahí no vimos más. Hoy parte del trabajo de la primera parte del curso, de la sesión, es ver otros dos, pero ya son estos aquí que vimos se llaman tipos de datos primitivos, o sea, son como los más básicos, ¿no? Se llaman los primitivos, los tipos de datos primitivos. Ahí nos faltan algunos, pero es suficiente porque más en las lecturas, por ejemplo, se extiende un poquitico más esos conceptos. Hay otros que ya son más, un poquito más complejos, que son los que vamos a ver ahorita al comienzo. Complejos, pero muy interesantes. Bueno, y con los datos, y ahí como revueltico, eso no fue que primero fue una cosa y después fue la otra, ¿no? Eso como ahí revueltico vimos que es una variable, ¿cierto? ¿Quién se acuerda de eso? Una variable, aquí en nuestro caso, una variable de memoria. ¿Se acuerdan eso qué es? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo que es una variable de memoria? ¿Qué se acuerda? Es almacenamiento temporal de la información. Nosotros almacenamos los datos temporalmente en la memoria en lo que se llama una variable de memoria. Entonces, si nosotros guardamos, por ejemplo, la edad de una persona, no sé, 20, esa edad y ese valor 20 se guardan en la memoria, en una posición de memoria, en un sitio electrónico allá en la memoria que se llama variable de memoria. Y se llama variable porque el valor cambia. Entonces hablamos de las variables de memoria. ¿Y se acuerdan quién es el operador de asignación? Vimos unos operadores. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es el operador de asignación? ¿Cómo hace uno para guardar algo en una memoria? Igual. Con el signo de asignación, que es las dos rayitas que llamamos comúnmente el igual. ¿Cierto? O sea que si, por ejemplo, nosotros decimos así, edad igual 20, ahí no quiere decir que edad es igual a 20, en el concepto de igualdad. Ese no sería la lectura correcta. Ahí lo que está diciendo es que lo que está a la izquierda
el 20, lo guarda perdón, lo que está a la derecha, lo guarda en lo que está a la izquierda, y lo que está a la izquierda es edad. Entonces, ¿qué hace la máquina? Coge allá una sección, un segmentico de memoria, pues que eso se mide en bytes, y bueno, y ella tiene su técnica de entrar allá y buscar uno, le pone un nombre, dice, esto se llama edad, ¿listo? Y guardaron un 20, ahí, creo que allá en la memoria, en alguna parte, dentro de la memoria de la máquina. Algún sitio que es escogido aleatoriamente, por eso se llama RAM, ¿sí? Porque el acceso a la memoria es randómico, o sea, allá queda guardado. Nosotros no nos interesa dónde, lo que nos interesa es que cuando le digamos que nos diga cuánto es la edad, él sabe dónde la guardó y nos trae el valor. ¿Sí? Entonces esto tiene, esto de aquí es el nombre de la posición, esto de edad es el nombre de la posición, o sea, para nosotros el nombre de la variable. Recuerden que los nombres de las variables tienen unas reglas. ¿Mm? Y este 20, que es lo que guardamos allá, es el valor de la variable. ¿Mm? Después le podemos guardar un 30, después un 15. O sea, el valor va cambiando, por eso se llama variable, porque el valor cambia. El nombre es el mismo, edad, pero podemos estarle entrando diferentes valores, entonces por eso lo llamamos variable. Recuerden que las variables empiezan por letra, es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Que sea sensible quiere decir que si yo coloco edad con mayúsculas y después le pregunto por edad y lo escribo en minúsculas, pues me dice que él no sabe nada de esa edad porque está escrita con mayúsculas. Entonces es sensible, o sea, las puede evaluar. Bien. Dijimos también que las variables en JavaScript no es necesario declararlas. Eso quiere decir, no es necesario decirle con anterioridad que vamos a crear una variable, que la variable va a ser numérica. ¿Sí? Porque alguien nos dijo por ahí que lo que pasaba con JavaScript era que era débilmente tipado. Aceptaba muchas cosas que asumía, él las completaba si uno no las decía. ¿Verdad? Hay comandos para crear variables, nosotros no utilizamos ninguno. De una le dijimos edad igual 20 y ya entendió que es una variable y que va a guardar un 20 ahí, y como guarde un 20, entonces, y el 20 es un dato numérico, entonces dice, esta es una variable numérica. Pero si a edad le guardo la palabra 20, entonces pues también la recibe y dice que esa es la edad y que la edad es un texto que dice 20. Entonces es muy flexible en eso. El lenguaje es muy flexible en esas características, ¿no? Como por ejemplo en escribir el punto y coma al final. Aquí en la consola nosotros podemos escribir, no decíamos punto y coma, y ella entendía que ahí se acababa la instrucción. Lilia Inés, ¿tiene una pregunta? Sí, no es pregunta. Que no se puede unir o concatenar nombres, bueno, letras con números también. Ay, sí, ¿no? No se pueden. Es decir, números con números se pueden sumar, ¿cierto? Números con textos se pueden concatenar. Ah, ese fue el otro operador que vimos, ¿no? Vimos el operador concatenar, que es el operador que nos sirve para juntar textos, digámoslo así, ¿no? El operador concatenar, que es el mismo, ¿se acuerdan cuál es? ¿Cuál es el operador de concatenar? El más. El más. Correcto. O sea que si el más encuentra un texto más otro texto, entonces los junta, me he dicho, los concatena. Que el verbo correcto es concatenar. Los concatena. ¿Listo? Y vuelve un solo texto. Pero si el operador cruza, ese más encuentra un número con otro número, entonces lo suma. Pero si encuentra un texto con un número o un número con un texto, pues ahí ya no puede. Entonces nos mandaba un mensaje, algo así como no es un número. Y ya, pues ahí sí ya lo ponemos a hacer cosas muy difíciles, ¿no? Como sumar un texto con un número. Bien, ¿qué otra cosita vimos por allá? Haciendo memoria. ¿Como esas? Bueno, ahorita repasamos ahí en la consola
A ver. Bueno, y entonces hoy a qué nos vamos a dedicar aquí en la primera parte. Entonces vamos a ver otro tipo de datos. Y en consecuencia, bueno, algo muy importante es que el dato define la variable, ¿no? Si en una variable guardamos un string, un texto, entonces la variable es tipo texto. Es decir, la variable es del tipo del dato que contenga. Si en una variable guardo un número, voy a decirlo de otra manera. Si en una variable guardo un dato numérico, entonces la variable es numérica. Si en una variable guardo un dato lógico, entonces la variable es lógica, es tipo lógico. Si en una variable guardo, no sé, un vector, que es lo que vamos a ver ahora, entonces la variable es tipo vector. ¿No? Eso es muy importante en este lenguaje. Hay lenguajes que no aceptan eso, ¿no? No, eso si usted dice, entonces usted tiene que decir desde el comienzo. Ejemplo, defino la variable edad como entero. O sea, porque ahí va a guardar una edad, es un número entero usualmente, ¿no? Defino la variable edad como entero. Y si usted le va después a guardar un decimal, entonces ya le dice no. Tipo de variable diferente a tipo de dato. Entonces hay lenguajes que son muy exigentes en eso. Por fortuna, el nuestro con el que estamos aprendiendo estas cositas básicas no es tan cansón en eso. Bueno, aprendimos también a generar una hoja en blanco en el navegador, ¿se acuerdan? El about blank, para eso estaría como al comienzo. Entonces, eso es como nuestro tema de hoy. Vamos a ver otros dos tipos de variables que no son propiamente primitivas, ya vemos como especiales. Ya como hay más, ¿no? Hay más tipos de variables. Aquí solamente por mencionar estas dos. Y estas dos las mencionamos pues porque son muy pertinentes para bases de datos no relacionales, ¿no? La variable array y la variable objeto. Y esa es como nuestra primera parte de la sesión. Y en la segunda parte de la sesión, cuando ya todos tengamos el Notepad, o los que no tengan el Notepad y vayan a trabajar con el blog de notas o con otro editor, cuando ya todos estemos listos de eso, entonces vamos a hacer nuestro primer script. ¿Qué es hacer un script? Pues es que miren lo que nosotros hacemos, ponemos una orden, enter, y entonces la ejecutamos. Ponemos otra orden, enter, y entonces la ejecuta. Por ahí el otro día pusimos tres instrucciones, ¿de acuerdo? Hicimos una punto y coma, la otra punto y coma y la otra. Ahí estábamos haciendo un pequeño script. Lo que pasa es que ya se nos perdió, ¿verdad? Pero entonces sí podemos escribir esas líneas en un pequeñito programa que se llama, como está escrito en JavaScript, se llama un script. Pero para que HTML lo pueda entender, entonces hay que crearle en HTML una etiqueta. Nosotros el otro día vimos una etiqueta sencillita de HTML. ¿Se acuerdan de esta etiqueta? ¿Cierto? BR, abre y cierra. Esa, abre y cierra llavecitas, ¿no? Y está la que, ¿se acuerdan que es el BR? Que salta una línea. ¿De acuerdo? Profe, entonces, qué pena. No estás compartiendo. Sí. Estás compartiendo lo que... ya, perdón, sí, ya sí, vi arriba. Sí, está la no, tranquilo, está la Bien. Entonces, estoy mirando aquí aquí que tengo invertido no es slash sino backslash. Eso también lo dijimos, ¿no? Que es backslash. Esto que no me quede pegado ahí. Eso. Ese es una etiqueta que vimos. Pero en HTML hay muchas etiquetas, entonces vamos a ver otra. Y eso es lo único que vamos a ver de HTML, porque tiene más. Bien. Bueno, entonces vamos a ver el Notepad, hacemos una hojita en HTML y hacemos un script y le decimos al navegador que corra nuestro HTML y a ver qué pasa. ¿Listo? Discúlpeme. Adelante, Lila. Sí, yo me acuerdo ver, es para el salto de página, ¿sí? Salto de carro. De carro. Pero el backslash BR, yo no me acuerdo para qué. Es que ese es para cerrar el salto de carro. Porque Profe. Todas esas etiquetas abren y cierran la etiqueta. Entonces, profe. Discúlpeme, qué pena. ¿Alguien me habla? Profe Miguel. Sí, adelante, ¿quién me habla? José Caro, ¿cómo está, profe? ¿Qué más, José? Ya, José Caro, ¿qué más?
Bien, bien. Lo que pasa es que esa etiqueta que está usando es huérfana, esa no lleva cierre, profe. Ah, la BR no lleva cierre. No, señor, esa etiqueta se llama etiqueta huérfana. Por lo mismo. Sí, porque no tiene el cierre, sí, señor. Las etiquetas que Gracias. tienen apertura y cierre son, por ejemplo, la de HTML, la de párrafo. La que vamos a usar hoy que se llama script. Correcto, el script tiene apertura y cierre. Listo. Así sí, ver es para saltar la línea, por supuesto. Sí, solo salta la línea y no hace nada más. No hay que por decirle eso... salte la línea y deje de saltar la línea. No hay que decirle así, porque el slash BR sería como deje de saltar la línea. ¿cierto? Correcto. Sí, señor. Por ejemplo, hay otra que es la P, ¿cierto? Esta es como para armar párrafo. Sí, señor, esa es de párrafo. Y la slash P. Esa sí tiene que cerrar el párrafo. Correcto. Listo, gracias. Gracias, mi profe. Sí, señor. Ok. Bien, entonces pues vamos a ir a hacer una hojita en HTML que va a tener una etiqueta nomás y dentro de esa etiqueta metemos el script y hacemos el script. Después le decimos que lo corra en el navegador y vamos a ver lo que pasa en la consola. Recuerden que estamos dirigidos ya a la consola. Bueno, pues ese es nuestro trabajo de hoy. Entonces los invito a que activen sus áreas de trabajo. ¿Se acuerdan cómo es? Vayan, estamos trabajando. Bueno, hay muchas cositas de estas que cambian de un navegador a otro. Eso de las compatibilidades ahí. Hay tablas de compatibilidades que esto se puede hacer así en uno, así en otro. Entonces, esa es una parte que también hay que tener muy en mente, ¿no? Por eso los he invitado a que hagamos todos el trabajo con el Chrome, para que a todos nos resulte igual. Pero cuando nos cambiemos por allá a otro, si hay algunas cosas que no funcionan, entonces hay que leer sobre la compatibilidad. Bueno, pues si abrimos una paginita ahí, siempre que abrimos una página web, recuerden, ella ya viene, ya está como, ya hay una página de inicio. Aquí en este caso, mi Chrome abre en el buscador de Google. Me está preguntando qué voy a buscar. ¿Listos? Entonces le decimos que no necesitamos ningún buscador, porque si le damos F12 y ahí, entonces eso está lleno de texto, ¿no? Hay en Elements con F12, allá está lleno de todo lo que está tras bambalinas, ¿se acuerdan? Lo que está al lado derecho, lo que se le genera F12 y los elementos que encontramos ahí es lo que genera la página. Bien, entonces le decimos que queremos una página en blanco. Entonces, ¿se acuerdan cómo es? About, 2 puntos, blank. Y enter. Entonces tenemos, ahí quedó el navegador solo, no se conectó con nada. ¿Verdad? Y si le damos F12, pues ahí en los elementos llega una estructura sencillita, ¿no? Y ahí pueden ver las aperturas y las etiquetas de apertura y las etiquetas de cierre. Por aquí estoy agrandando un poquito. ¿Listo? Entonces, mira, ahí dice HTML y abajo es las HTML. Here y slash here. Body y slash body. ¿Listo? A eso es que nos estamos refiriendo ahora, de que las etiquetas en HTML, algunas abren y cierran. Y como nos dijo el profesor José, hay unas que son huérfanas que no necesitan cierre. Pero nosotros vamos para la consola. A ver, escribamos esta orden y me recuerdan qué hace esa orden. Digámosle la orden salario igual 1.500.000. ¿Qué hace esa orden? ¿Quién me ayuda? Seguimos en el repaso, ¿no? ¿Qué hace esa orden? Asigna 1.500.000 a salario. Le asigna, ¿cierto, Luis? Le asigna 1.500.000 a salario y enter. A la variable salario. Excelente, mi profe Edgar. Más preciso. A la variable salario le asigna 1.500.000. ¿Qué pasó por allá adentro en las entrañas electrónicas de la máquina? ¿Qué pasó? Pues que por allá en alguna parte del sistema operativo, quien maneja la máquina cogió un pedacito de memoria
la llamó salario, allá en su lenguaje, ¿no? En su lenguaje de máquina, la llamó salario y ahí a ese nombre le asignó el valor 1.500.000. ¿Qué tipo de variable es? Numérica. Es numérica, y es numérica, ¿por qué? ¿Cómo sabes que es numérica? No tiene comillas. Bueno, perfecto. Porque, bueno, no perfecto, retira el perfecto. Bien, no tiene comillas, porque es que hay algunas que no tienen comillas y no son numéricas. Bien, porque el dato que entró es numérico. Por ejemplo, otra, IVA. IVA, 10%. ¿Listo? IVA. Entonces, ¿Qué es punto 10? Él no entiende qué es porcentaje. ajá, que es punto 10. Igual. Entonces, IVA igual 0.1. Listo. Ay, sí, no dijo nada. Cuando nos mandan los avisitos en rojo, es que algo no anda bien. Igual entonces a salario no se le, si uno le coloca el signo pesos, no lo acepta. No lo aceptaría. Ensayémoslo, profe. Salario igual signo pesos 2.500.000. Error. Expectativa. Un número dice número en expectativa. Algo raro, no entiende. ¿De acuerdo? Porque los datos numéricos no llevan signo pesos. Disculpe, profe. Adelante, mi profe. Es que a mí no me cargó la página en blanco. Es que está muy pequeñito, no alcanzo a leer. About blank. Ah, sí. La voy a escribir así. About. La voy a escribir aquí. Me va a dar un error, pero para esta sí la alcanza a leer, ¿cierto? Sí, sí, sí. About. Dos puntos pegadito blank. Ah, esos dos son los que no deben. Gracias. Miren, ahí él dijo, bueno, concepto nuevo, pilas, atentos, idea nueva. Yo aquí le quería decir al profesor que la página era About Blank, pero pues lo escribí y entonces él me dijo un error. Yo hubiera podido escribir eso, no como una orden para que ejecuten, sino como un comentario. O sea, algo que no ejecute. Entonces le hubiera podido decir así, Profe, muestra pantalla, por favor. Ay, se cortó, ¿no? Sí, no, me fijé que se había dejado de compartir. Estoy esperando que se le vuelva a compartir. Ya. Listo. About, dos puntos blancas, así. Eso que hemos escrito, miren que él no dijo error. Miren el de arriba. El de arriba, el primero que le escribí, que le contesté al profe, About blank, y él me dijo error de referencia, blank no está definido, y puso código de error, y mejor dicho, se puso bravo, puso el aviso en rojo. Pero cuando le dije slash, ¿sí? Y escribí algo, él no dijo nada, dijo, bueno, esos slash nos sirven para escribir comentarios. Es decir, ¿qué son comentarios? Son instrucciones que no se ejecutan. Ayudas que no va colocando. Ayudas que vamos colocando ahí a medida que vamos avanzando. Bueno, ya llegué a... ¿Comentarios? Comentarios, sí. ¿Qué son los comentarios? Pues uno puede hacer anotaciones cuando se está desarrollando un programa. Entonces voy a crear la variable tal para guardar y la voy a usar en. Entonces va como documentando. O slash. Recuerde que hay que validar el código. O slash, considerar tal cosa. Slash, falta aquello. Ese tipo de documentación que va ahí en el código, pero que nos sirve a nosotros, pero para la máquina eso es transparente, eso no existe. No entiende, no podría ejecutar ese texto. Esto es un comentario, quedaría perdido. ¿Sí estamos? Yo tengo ahí un comentario. Es un comentario. Un comentario no se ejecuta. Un comentario, lo que empiece por slash, no se ejecuta. Sí. ¿Bien? En mi le coloqué IVA igual 0,1 y me generó 1. Y le coloqué IVA igual 0.1 y ahí sí me generó el 0.1. Conclusión, profe. Que no ¿Sí, la conclusión? Con coma. Que su separador de decimales es ¿quién?
La coma. Entonces, cuando voy a poner decimales, recuerde usar coma. Adelante. Quienes quieran hablar, pues levantan la mano. Adelante, mi profesor Vladimir. Profe Vladimir, si está hablando, tiene el micrófono cerrado. No, profe Miguel, ya solucioné la duda. Ah, bueno, Gracias. listos. Recuerden que la mayoría de las dudas en este sentido uno las puede resolver ahí cacharreando. Hágalo y pues ahí sale. Lo que hizo mi profe Lila ahora. Es que lo estoy haciendo. Perfecto. Así como hizo Lila, ¿no? Iba igual 0.1, no digo lo que era, iba a 0,1. Ahí sí le contestó lo que era. Ya, ¿qué descubrió? Que el separador de decimales es la coma en el computador de Lila. ¿Listo? Como ya llegué acá abajo, voy a escribir console.clear, paréntesis, paréntesis. ¿Qué hace eso? Limpia pantalla. Limpia la consola, ¿cierto? Profe, ¿cómo hizo para dividir la pantalla en dos? Ah, porque cuando le da F12, es natural, ¿no? O sea, no hay nada raro. Cuando le da F12 le salen las dos pantallitas. La verdad es que yo lo agrandé un poquito más así. Como no vamos a usar la página web, sino la consola, entonces la dividí un poquito. Ensaye, profe, ensaye Luis Alberto, ensaye. Igual por herramientas del programador entra uno a la misma parte, profe. Exactamente, sí, señor. Es que el F12 o el Control Shift I es para ir a herramientas del programador. Este es el área en la que trabaja el programador. El programador que programa página web. Que no somos nosotros, ¿no? Nosotros ahí balbuceamos JavaScript, pero eso no es programador. El programador ya tiene más contexto, ¿bien? Bueno, aquí es donde viene y prueba. Bueno, ahora a ver esto que, esta variable, ¿qué tipo es? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Variable, levante la mano, bueno, que téngalo ya. ¿Qué tipo de variable? ¿Cuál es la variable? ¿Cómo se llama la variable? Carácter. Se llama nombre. Se llama nombre. La variable se llama nombre. Excelente, perfecto, Yolanda. ¿Y cuál es el valor de la variable nombre? Alfabético. No, profe, el valor. El valor es Luis en este caso. Exacto. Qué bueno, en este caso, porque podría decirle nombre Ana. Ajá. Y entonces ahora la variable nombre cambió de valor. Ahora el valor es Ana. ¿Y ahora sí, profe Yolanda, ¿y qué tipo de variable es? Alfabético o alfanumérico, no recuerdo. Bueno, alfabético. Puede ser alfabético, alfanumérico, pero es más técnico decir que es una variable tipo string. ¿Sí? Tipo string. Tipo string o tipo cadena. ¿De acuerdo? Pero es bien, es decir, no es correcto decir que es una variable alfanumérica. Es que más se usa tipo string o tipo cadena. Es una variable tipo string. Miren esta variable. Mire. Una preguntita antes de avanzar. ¿Es suficiente el tamaño del texto así? ¿Se alcanza a leer bien allá? Sí, profe. Sí, bueno. Miren esta variable. Voy a escribir un texto, pero no va entre comillas. ¿Qué creen? ¿Que me va a decir que hay error o que no hay error? Que es de tipo lógico. Le dice que es. Listo, mire. True. Dijo sí, true. No puso error, pero escribió un texto. ¿Se acuerdan? Tal vez no hice mucho énfasis la vez pasada. Es una variable tipo lógico. Entonces, los valores lógicos son true y false. ¿De acuerdo? Y como son valores lógicos, no van encomillados. Ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Casado, verdadero. O sea, si estamos en un contexto del Estado civil, entonces casado, verdadero, o sea, que es casado. Está diciendo que el personaje es casado. ¿Bien? Entonces, esas son las variables tipo lógico, ¿cierto? Por ejemplo, viudo. False. ¿Qué está diciendo?
Que Es no de es tipo judo. arrepentido, dicen por ahí. Sí, ese es de... Son variables lógicas, ¿no? Las variables tipo lógico. Muy bien. Ah, ¿y se acuerdan el console.log para qué nos sirve? Console.log. Vayan haciendo todo esto ya ustedes, ¿no? Console.log para qué sirve. Y yo después le digo, por ejemplo, console.log nombre. A ver, ¿qué me va a contestar? Ahí está todo en la pantalla. Error. Console.log nombre. Le da error porque debió haberlo colocado en comillas. Ajá, oiga lo que dice Edgar, que da error porque nombre va entre comillas. ¿Alguna otra idea? Bueno, pues háganle. Mire, Edgar me dijo que Ana, porque nombre es el nombre de una variable que se llama nombre. Y lo último, está aquí arribita, profe. Pero yo aquí puedo hacer una cosa. Aquí, primero, la variable nombre, primero le guardamos Luis. Después dimos, no, pero lo podemos llamar Ana. Entonces, ¿qué quedó guardado en nombre? Quedó guardado Ana. Listo, y seguimos cacharreando, haciendo otras cosas, que casado. Pues le dijimos, bueno, díganos nombre, muéstrenos nombre, pero como esa palabrita nombre no es un texto, sino es el nombre de una variable, entonces no va encomillada. ¿Sí? ¿Cómo sería si le dijera console.log, abro paréntesis, comilla? Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde ando? Es que primero tengo que quitar esto. Console.log. Console.log. Y entre comillas, nombre. ¿Qué me va a contestar? Escribe nombre. La palabra nombre. Porque le estoy diciendo es, muéstrame en la consola el texto nombre. ¿Listos? Hay que distinguir muy bien esas diferencias, ¿no? Los nombres de las variables no van encomilladas, porque son nombres de variables. Lo que va encomillado es el valor de la variable tipo string, hasta ahora, el valor de la variable tipo string. Oiga, ¿y qué pasa si le pongo no doble comilla, sino una comilla? Por ejemplo, en apellido. Igual sirve. ¿Se acuerda por qué, mi profe? Apellido, comilla, Díaz. Díaz, comilla. Ojo con la comilla que se usa, ¿no? No es la comilla de la tilde. Ojo con esa comillita, es la comillita que está a la derecha del cero, en el teclado numérico, arriba en el cero. El cero está, encima del cero está el igual, ¿no? Y a la derecha del cero está un interrogante y una comillita. Es esa comilla, no es la comilla de la tilde. Creo que él dijo Díaz, pero él sí lo puso en doble comilla. Eso se debe a que este lenguaje es débilmente tipado. Entonces, ayuda en muchas cosas. Si fuera fuertemente tipado, no nos permitiría, si es con doble comilla, es con doble comilla, no pasamos. Bueno, esas son como, bueno, operaciones, ¿no? Recordemos operadores, ¿sí? Por ejemplo, bueno, antes de esto, miren que aquí nosotros creamos la variable, decimos apellido igual Díaz y ya, él pudo hacerlo. No hay que decirle, hay dos comandos para crear, ya como tenemos aquí, ¿sí? Hay dos comandos o dos palabras, dos órdenes para crear variables, ¿no? Que son el let, y otra es el var, let y var. Pero no los exige, ya de pronto en programas de más sistémicos, de más profesionalismo,
digámoslo así, pues ya tocaría, entonces el LED, el bar, inclusive definirlas antes, definir al comienzo, pero ya como protocolo de programación. De resto no es necesario. Nosotros sigamos trabajando así como las tenemos, que así nos están funcionando y las estamos entendiendo. Bien, eso es lo primero. Profe, Entonces, discúlpeme, adelante, me Jesús. distraje, no vi cuando le colocó una sola coma, una sola comilla. Una comillita. No vi cómo. Cojo una variable, por ejemplo, apellido 2, ¿sí? Igual. ¿No? La vez que la voy a dejar así a propósito en mayúsculas. Apellido 2 igual. Y la comilla, pero es la que está a la derecha del 0, Jesús. ¿No? Bueno, cuando estamos en el editor, entonces uno da una comilla y él pone la otra. No, él da un espacio y pone la otra y nos deja el cursor en la mitad. O sea, nos deja listos para que escribamos, pero pone las dos comillas. Esa es una ventaja de esos editores de trabajar en esto, ¿no? Porque entonces uno no tiene que estar... Aquí nos toca que abrir comilla, digamos que es Daza, el otro apellido, y nos toca... Lo voy a dejar así, a propósito, así con la invertida. O sea, la que está mayúscula son las últimas y la que está minúscula es la primera. Y Enter. Mire, Jesús. Y le damos Enter. Y entonces él puso su Daza en medio de las dos comillas, pero nos aceptó a nosotros una comilla. Es muy débil en eso, pero débil quiere decir que es muy flexible en esas sintaxis. Profe, me da error. ¿Con cuál? Console.log. Yo leí apellido igual comilla Díaz sin cerrar y me sale console.log pero paréntesis de comilla Díaz. Pero cerró apellido Díaz, aquí está, pero cerró la comilla del final, ¿cierto? También la cerré después, claro. Y me dio console.log Díaz entre comillas. Bueno, ahora le dijo usted console.log, muéstreme en consola, ¿qué quiere que le muestre? Recuerde que son minúsculas, ¿no? Console.log, ¿y qué quiere que le muestre? No, o sea, me botó ese console.log porque yo no le había escrito, era apellido Díaz. Y... Hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo. Listo, profe. Hágalo de nuevo, a ver. Llegue a una línea en limpio. Y escríbale, vamos a hacerlo con otro apellido. Apellido igual, entre comillas sencillas, López. Hasta ahí. Cuéntame, Jesús. Y Enter, ¿no? Dijo sí, López. Con una sola comilla, o sea, de entrada nomás. Sí, no. Comilla sencilla al comienzo y comilla sencilla al final. Comilla sencilla al comienzo y comillas... Me da López entre comillas dobles. Perfecto, o sea que lo entendió. Usted le dijo apellido López y él le contestó López. ¿Listo? Okay. Ahora digámosle que nos muestre apellido. ¿Qué hay en apellido? Pues le diríamos console.log. Y aquí para reafirmar lo pasado, console.log apellido. No puedo colocarle apellido entre comillas porque entonces él entendería que es un texto que dice apellido, un aviso que dice apellido. Luis Alberto, ¿tiene alguna pregunta? Adelante. No, profe. ¿Le funcionó, Jesús? Console, sí, profe, apellido adentro. Me dice López, allá adentro hay un López. Excelente. Voy a limpiar consola. Consola.clear, abro y cierro paréntesis. Y vamos para arriba. Bueno. La consola, perdón, ¿no acepta tildes? Si es dentro de un string, sí, claro. ¿Sí? Apellido. Por ejemplo, este apellido que hicimos ahorita antes. Sí. Este apellido que hicimos aquí puede ir la tilde perfectamente, claro. Es un texto. Válgame esta redundancia, es un texto textual. ¿Sí? Es literal. Lo que escriba ahí, si yo ahí escribo un error, pues él guarda un error de ortografía, me refiero, ¿no?
Digo que el señor es de apellido López. Y así lo guardo, pues así me lo guarda. Sí, es que, discúlpeme, el error fue mío porque no le coloqué las comillas, solamente el igual. Las comillas, perfecto. Muy importante eso, ¿no? A ver, llamemos esto, dato 1. Una variable dato 1. Voy a guardar en dato 1 el número 100. Y otra variable, ¿se acuerdan cómo se llama esa manera de ponerle nombre a las variables? Dato 2. Así que la segunda palabra empieza en mayúscula. Dato 2, 200. ¿Se acuerdan cómo se llama esa manera de escribir nombres de las variables? Esto, mire, que va, mire, va así. Va minúscula, minúscula, pero aquí está la mayúscula y sigue la minúscula. ¿Mm? Esa escritura se llama camel case. ¿Mm? Que es como, bueno, camel text, como escritura tipo camello. O sea, van quedando las de jorobitas donde están las palabras, donde empiezan las palabras, ¿no? Entonces uno puede escribir edad del empleado. ¿No? Y entonces, y quedaría algo así, vea, edad del empleado. Entonces, cada vez que empieza una palabra, utiliza mayúscula de tipo de escritura. Escritura camello, escritura camel case, tipo camel. Muy bien. ¿Qué hay en datos 1? Un 100. ¿Qué hay en datos 2? Un 200. Digamos resultado. Resultado. En resultado queremos, por ejemplo, guardar. Ese es el igual, ¿no? Asignarle al resultado. Dato, y ahora si uno no se acuerda cómo es el nombre, cómo fue que la llamó. Entonces apenas de la primera letra, él ya le dice que usted tiene dato 1. Entonces lo escoge ahí en la ventana. Dato 1. ¿Listo? Más. Y el otro dato más dato 2. Ya lo encontró ahí. Dato 1 más dato 2. ¿Listo? ¿Cuánto va a dar? Dato 1 más dato 2. Con lo que tenemos en pantalla. 300. 300. Eso dijo, 300. ¿Mm? ¿Listo? Y ahí hicimos una operación suma. Ahora, vamos a cambiar dato 1. Pues uno podría otra vez volver a escribir, pero si se vuelven con la flechita hacia arriba otra vez, dato 1. Y en dato 1 vamos a escribir el texto hoy, entre comillas. Ahora la variable dato 1 es una variable string. Se nos perdió allá, ¿no? La variable dato 1 es una variable string. ¿Mm? Y a dato 2 le vamos a guardar el texto, el string lunes. Recuerden, dato 1 tiene hoy y dato 2 tiene lunes. ¿Qué tiene resultado? Hoy lunes. Hoy Dato lunes. Dato 1. Hoy lunes, no, mira, el resultado es dato 1 más dato 2. Lunes hoy. Dato 1, hoy. Más dato 2, lunes. Hoy lunes. Pegado porque no le dije que, esos son operaciones de contexto. Yo no le dije que pusiera por ningún lado un espaciecito en blanco para distinguir, ¿no? Entonces ahí es para recordarles que el más, si encuentra textos, los concatena, y si encuentra números, los suma. Bueno, ahora sí, nuevo tema. Nuevo tipo de variable. Hay unas variables que, miren, hasta ahora la variable contiene un dato. No, lo voy a decir de otra manera. Hasta ahora la variable contiene un valor. Por ejemplo, edad 20, dato 1, 100, dato 1, hoy. ¿Listo? Pero nosotros en una variable podemos guardar más de un valor. ¿Mm? Voy a dejar como el dibujito primero en el tablero, ¿no? Y las podemos entender de esta manera. ¿Sí? Podemos entender esas variables de esta forma, como casillitas. Está muy torcido eso. ¿Sí? Como casillitas así, ¿no? ¿Será que unas casillitas así? Como,
qué tembladera. Asá, voy a hacerlo de 4, así. Y esa es una sola variable, ojo con eso, es una sola variable, ¿sí? Que tiene en su interior 4 valores. Bueno, puede tener más valores, ¿bien? Por ejemplo, que sean los nombres de los amigos. Entonces puede ser, por ejemplo, al interior puede tener, por ejemplo, Luis, José, para que no quede tan bugueño, María y Ana. ¿Mm? Pero miren, ojo con el detallito. El detallito es que en una variable están los 4 valores. ¿Mm? Estos se llaman arreglos. Muy en general se llaman matrices. Muy en general se llaman matrices, pero muy en particular se llama un arreglo. ¿Mm? O técnicamente array, un array, así. ¿Mm? Eso es lo mismo que cuando nos hablan de vectores, es un vector, bueno, o es una matriz. En este caso es una matriz tipo vector, pero ya eso es como un poquito más técnico. Por ahora es un array. Y trajimos con la palabrita array para estar más acordes con el nombre técnico, porque podríamos llamarlo un arreglo, podemos llamarlo un vector, pero vamos a enfatizar para memorizar la palabrita array. Es un arreglo. Es un arreglo que tiene nombres. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para después? ¿Cómo hacemos para guardar y cómo hacemos para sacar? Entonces, los arreglos tienen posiciones. Entonces, la primera posición es la posición 0. Recuerden eso. Siempre empieza desde 0. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Técnicamente es el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Técnicamente se llaman elementos. Entonces, el elemento 0, ¿qué es? Pues el elemento 0 es un string, Luis. ¿Mm? El elemento 1, ¿qué valor contiene? Pues es un string también, el valor José. El elemento 3, ¿qué valor tiene? Pues tiene un string y es Ana. Ese es un tipo de datos. De datos, es un tipo de dato cadena, tipo de dato, no cadena, no, perdón, tipo de dato vector, tipo de dato arreglo, tipo de dato array. Entonces vamos a crear y a trabajar un poquitico con ese tipo de datos. Estos datos ya no son tan primitivos, ¿no? Estos datos ya son especiales, este tipo de arreglos, ¿sí? O la manera de guardar la información en un vector. Bien, ¿cómo se identifica un vector en JavaScript? Pues empieza con un paréntesis angular y termina con un paréntesis angular, y como ya no podemos hacer las casillitas, entonces los elementos se separan con comitas, ¿no? Entonces nosotros podemos guardar en una variable tipo array una lista de valores, ¿sí? Por ejemplo, nombres de clientes, por dar un ejemplo. Bien, hagámoslo para verlo. Hagámoslo aquí. ¿Sí? Por ejemplo, llamémosla amigos, así como dijimos ahorita, los amigos. Entonces, en los amigos vamos a guardar unos nombres. Entonces nos toca abrir paréntesis angular y de una vez cerrar paréntesis angular para irnos acostumbrando, y nos metemos adentro. Esos paréntesis angulares ya le están diciendo a la máquina que lo que vamos a guardar es un vector, ¿sí? Un array. Entonces, vamos a guardar primero solo strings, 5 nombres, 5 strings. Entonces, por ejemplo, el primero que sea Ana, va 1, coma. Entonces ella sabe que ahí va 1. Va el primero que es el número 0. Atentos, ¿no se acuerdan? El primero es 0, empieza en 0, 1, 2, 0. Entonces el elemento 0 es Ana. El segundo elemento, María. O sea, el elemento en la posición 1. Luego José. Coma. Y luego coma, ¿no? Pilas con la coma. Luego tengo Luis. Y coma. Y el último van 1, 0, 1, 2, 3. Y otro Pedro.
y 0, 1, 2, 3, 4. Dijimos que de 5, ¿no? Coma. Y Lucas. Ya la máquina entiende que en una posición de memoria va a guardar esos 5 string. Ojo, este array consta de 5 string. 6. De 6, gracias. Porque tiene el 0. ¿Ok? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Miren cuando le dan enter. Entonces cuando le da enter dice 6. Nos dijo cuántos elementos hay. Y dijo Ana, María, José, Luis y Pedro. ¿Cierto? ¿Lo tenemos? Disculpe, no. ¿Qué pasa si por ninguna forma saco el paréntesis angular? ¿Con alguna combinación de números? Al 91 para abrir. Sí. Y al 93 para cerrar. Entonces me toca con él la función. Al Bueno, 91. ¿Sí? Voy a ver. Ensaya a ver y nos cuenta. Y al más 93, al 93 para cerrarlo. Ensaye también. ¿Sí tiene las llavecitas? Ensaye Sí, señor. con las mayúsculas, las llaves, pero en mayúscula. ¿Sirve también con las llaves? Ensaye. En algunos sirve las llaves. No, las llaves no sirven, tienen que ser los angulares. Ah, bueno. Tienen que ser los angulares. Sino que a veces en la teclita donde están las llaves, si le da llave mayúscula, entonces le da paréntesis angular, que es este. Bien, sí, señor. Sí, es esa. Gracias. Perfecto, listos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, mire, ahora tiene una variable en la memoria en la que guardó 6 datos. Y todo eso es una sola variable. Esa es la gracia de este tipo de datos. Y ahora, si nosotros necesitamos sacar un dato de allá, entonces le podemos decir, por ejemplo, el nombre, le debemos de decir el nombre de la variable. ¿Cómo se llama la variable? Ojo, recuerden que mayúsculas o minúsculas, ¿no? No podemos combinar. Amigos, y digámosle amigos 2. Amigos 2. ¿Sí? Enter. Y entonces él me dice, amigos 2 es José. ¿Y por qué me dice que amigos 2 es José? Porque José está en la posición 2. Ana está en la posición 0. María está en la posición 1. ¿Cierto? ¿Tenemos? Miren, ahí va. Ana está en la posición 1 del arreglo. María está en la posición 2 del arreglo. Y José está en la posición 3. Entonces me permite entrar y mirar el que quiera mirar. Ay, no. ¿Qué pasó, Lila? Ay, ¿me está escuchando? No, claro. No sale amigos 2. Sale un error. Amigos. Y le dio bien arriba cuando lo definió, cuando le dijo amigos, Ana, María, le puso los 6. ¿Funcionó bien? Sí, señor. Y amigos 2, pero entre paréntesis angulares, ¿no? Sí, señor, pero no. Oh, que bueno. No. Ensáyelo a ver de nuevo. No hay espacio en blanco. A veces me sirve con espacio y a veces sin espacios. Aquí le cogiendo la cinta, ¿no? Sí le sirve con espacio. Sí, hice las dos, sí, no, pero bueno, gracias. No, pero hágale. Ensayemos de por qué no. Una consulta. A ver si se puede. Adelante, Edgar. Buenas noches. ¿Qué más? Buenas noches. Una pregunta. Yo le di amigo 5 y me dio Lucas, pero se supone que él era el 6. Él es el, recuerde la numeración. Empieza 0 a 5. Ana es 0. Listo. Ok. Ya. Sí, señor. Sí, hombre. El detalle, perdone, es que había escrito amigos la mayúscula inicial. Perfecto. Sensible a las mayúsculas, excelente. Eso, ahí lo vamos practicando y no nos olvida. Sensible a las mayúsculas. Bueno,
si le dicen amigos, por ejemplo, amigo 5, que lo hizo Edgar, amigo 5, enter. ¿Qué pasa si le digo amigo 7? No hay amigo 7. ¿Listo? Ese tipo de variables se llama variables tipo cadena. Bueno, saquen un resultado, pero utilizando console log. ¿Cómo sería? Console.log amigos. A ver, amigos. ¿Dónde está mi mayúscula? Amigos 4. Console.log amigos 4. ¿Se acuerdan cómo era amigo, no? ¿Dónde lo tengo por aquí? Ahí está, ahí era amigos, esos amigos. Entonces, console.log, pero ojo porque ya van 2 jueguitos de paréntesis. Eso empieza a convertirse en la sintaxis. Console exige paréntesis ordinarios, los de siempre, ¿no? Pero amigos, como es un array, exige paréntesis angulares. Adelante, Edgar. Qué pena, había dejado ya subida la mano. Listo, tranquilo. ¿Bien? A ver, ¿nos funcionó esa instrucción? Le voy a decir, por ejemplo, console amigos, pero lo que me interesa más aquí, lo que nos interesa más aquí es cómo hay que escribirlo. Esa estructura que empieza a ver ahí. Console log, ahí voy a pintarles en rojito, mire, en azul, mejor que rojo sayar. Mire, console log nos exige que abre paréntesis y cierra paréntesis. ¿Eh? Pues porque esa es la sintaxis de la orden console.log. Lo que vayamos a pedir que muestre en la pantalla tiene que ir entre paréntesis ordinarios. Ahora, amigos 0. Entonces ahora aparece otro tipo de paréntesis, que son los paréntesis angulares, y tienen que ser angulares porque esa variable, amigos, es una variable array. Y las variables array van entre paréntesis angulares. Estoy extrayendo, estoy publicando en la consola el nombre, el valor que está guardado en la posición 0 del arreglo o del array amigos. Y enter. Para mí enter y enter. Entonces me contesta Ana. Bien. Un tipo muy útil. Esto se maneja mucho ya en programación. En tener los datos todos metidos en arreglos y después con ciertas órdenes, con ciertas rutinas, uno moverse por todas las posiciones. Aquí tenemos 6 valores, pero podríamos tener 6.000, ¿cierto? Entonces, movernos de la de 0 hasta la última posición, perdón, pero por programa, ¿no? Vaya a la posición tal, traiga, pase a la posición tal, traiga, y por programa dar órdenes para que vaya haciendo todo eso. Esta parte es muy poderosa en los lenguajes, ¿no? Se puede trabajar, se pueden hacer muchas cosas, muchas operaciones. Por ejemplo, ensayen, por ejemplo, aplíquenle a la cadena amigos, aplíquenle esta orden así, vea, la orden to string, aplíquenle, eso se llama un método, un procedimiento, una operación al objeto amigos. ¿Sí? Y me cuentan qué hacen. O sea, sería algo como amigos, y recuerden que hasta ahí va una parte, ¿no? El objeto. Ahora punto para decirle qué hacer. Y le vamos a decir to string, ahí sale to string. ¿Qué hacen? Amigos to string. Amigos to string. Enter. ¿Qué hizo? Uy, le faltó, claro. Voy a limpiar la consola. Le faltó un pedacito importante.
Ahí va. ¿Qué le faltan? Los paréntesis, ¿no? Y enter. ¿Qué hizo? A ver, ¿quién me dice, quién me describe lo que hizo tu string? Muestra el valor del arreglo, lo que le ingresamos. Bueno, yo creo que eso también lo haría. Muestre la cadena de strings. Mire, ¿quién me contestó primero? Ya Jesús, va bien Jesús. ¿Quién me contestó primero? Luis. Luis. Mire la diferencia, ¿no? Si le digo amigos tu string y amigos solito ya. Ahora sí, Jesús. ¿Qué descubrió? ¿Qué hace tu string? Muestra la cadena de strings o la sucesión de datos de la variable. La sucesión de valores de la variable. Bueno, está bien. ¿Alguien lo puede mejorar? Buenas noches, profe. Muestra Adelante, la cadena, José. muestra la cadena, una cadena con todos los valores del array. Perfecto, José. Muestra una sola cadena. Chequen que es una sola cadena. ¿Y qué puso dentro de la cadena? Puso todos los valores del array. Pero todo lo volvió una sola cadena. Esa, por ejemplo, es una operación que se puede hacer con una variable tipo string. Bien, hay más operaciones. Pues yo les dejo les voy a dejar un enlace para otras funciones, otros métodos, otros procedimientos que se pueden hacer con los arrays. Porque vamos a ver otro tipo de objetos, otro tipo de variable o de dato que se llaman los datos tipo objeto básico. Que aquí es donde es muy importante, este pedacito que vamos a ver aplica mucho para Mongo, porque eso es lo que le va a permitir una gran flexibilidad a Mongo. Entonces vamos un poquitico al tablero. Entonces estos son los arreglos. Ahora supongamos lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un objeto, que nosotros tenemos los datos de unos clientes. Entonces, son nuestros clientes, ¿no? Entonces, de nuestros clientes, nosotros tenemos, de un cliente en particular, nosotros tenemos, por ejemplo, el nombre, ¿cierto? Y el nombre del cliente que sea uno que no hayamos usado. Pedro, creo que ya lo hemos usado, el nombre del cliente. Y el apellido del cliente. El apellido del cliente que sea Ruiz. Y el tipo de cliente. Y el tipo de cliente, digamos que es un cliente tipo A. Y el cupo de crédito que tiene el cliente, digamos que el cliente tiene un cupo de 2 millones. Yo no sé de qué será, pero de 2 millones. ¿Sí? Y digamos activo, que el cliente está en estado, que si está o no está activo, sí está activo. Entonces, como si está activo, true. Es verdad que está activo. ¿Listo? Y todo eso es un cliente. ¿Sí? O sea, hay un cliente que tiene unas características. ¿Sí? Tiene unos atributos que son nombre, apellido, tipo, cupo y su estado. Activo, ¿no? Y activo, true. O sea, que está activo en nuestra base de clientes. ¿Sí? Y así como ese cliente que se llama Pedro Ruiz, tipo A, o cupo de 2 millones y que sí está activo, puede haber otro cliente con otro nombre, con otro apellido, con otro tipo, con otro cupo y cambiado su estado de actividad, su estado activo, sea falso. Hay un micrófono abierto. Revisa, por favor. Hasta luego, señora Mara. Bueno. Fernando, tiene el micrófono abierto. Listo. No, yo tiene el micrófono abierto. José, gracias, José. Bueno, todo esto es un ente, un ente, pero en el buen sentido, no es toda una entidad que se llama un objeto.
Entonces, un objeto tiene atributos y los atributos tienen un valor, ¿sí? Y pueden haber muchos atributos. Aquí únicamente tiene 5, pero podría tener más. ¿Mm? Eso es lo que se llama un objeto. Un objeto, entonces, está formado por unos pares. Es decir, chequeen que aquí hay unos pares, ¿no? Aquí, esto. Bueno, perdón, voy a volver a hacer ese rojito. Un par, que es este, que es como el atributo, ¿sí? Y ese atributo tiene un valor. Y esos dos constituyen un par. ¿Mm? Un par, atributo, valor. Este es el atributo y ese atributo tiene un valor. Entonces, un objeto está conformado por pares. ¿Pares de qué? Pares de atributos y valores. ¿Listo? Y para que la máquina sepa que eso es un objeto, entonces en JavaScript, todo eso se encierra entre este tipo de signos de agrupación, entre llavecitas. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos datos guardados entre paréntesis angulares, entonces ya sabemos que esos son arreglos, array. Pero cuando los tenemos guardados entre llavecitas, ya sabemos que esos son objetos. Entonces, este objeto, por ejemplo, puede ser, le podemos poner un nombre, ¿no? Entonces, decimos, por ejemplo, que se llame, no sé, cliente 1. Cliente 1. ¿Sí? Y en cliente 1 vamos a guardar ese objeto. ¿Quién es cliente 1? Pues cliente 1 es don Pedro Ruiz, tipo A, con un cupo de 2 millones y está activo. ¿Sí? Y después podríamos tener cliente 2. ¿Quién es cliente 2? Pues ahorita no lo inventamos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué valores se pueden guardar? Pues se pueden guardar todos los datos de que hemos hablado. Se pueden guardar cadenas, numéricos, string, allá lo dije, arrays también. Ahora hacemos uno, le ponemos array, ¿de acuerdo? Y los podemos almacenar. Entonces, aquí ya este tipo de datos y este tipo de variables son pues mucho más poderosas que las que hemos estado viendo hasta ahora. Este es un tipo de objeto básico, ¿sí? Tipo de objeto básico porque, pues, nosotros no vamos a profundizar por allá, pero les cuento, se pueden crear objetos mucho más complejos, definidos, con sus métodos, con las propiedades, con lo que se puede hacer con ellos, y es una estructura mucho más grande. Aquí es el tipo de datos o tipo de variable objeto, ¿vale? Vamos a hacerlo en Java, a ver cómo nos va. Vámonos para la consola. ¿Mm? Entonces, variables y datos tipo objeto. ¿Mm? Variables y datos tipo objeto. Hagamos ese que estábamos pensando ahí. ¿Cómo era? Cliente 1. Es el nombre de la variable, ¿no? Cliente rayita al piso 1, 2 puntos. Esa rayita al piso se usa también a veces esos nombres para, pues como no puedo usar espacios en blanco, para que no me quede pegado el nombre con el texto con el número, entonces podemos utilizar ese tipo de estructura, ¿no? Así con rayita al piso. Bueno, y ahí vamos a guardar. Entonces abrimos una llave. Profe, los 2 puntos significa que ya es un arreglo. No, es igual, perdón. Todavía no. Es asignar, no igual sino asignar. ¿Listo? Al cliente 1 le vamos a asignar un objeto. Entonces, como es un objeto, va entre llaves. Y una vez ábranlas y ciérrenlas. Y métanse en la mitad. Y ahora, Y ahora ahí en la mitad escribimos. ¿Mm? Escribimos. Entonces dijimos nombre. Bueno, pero nombre es el atributo. Siempre los atributos van encomillados. Ojo con eso, siempre los atributos van encomillados. Entonces sería el nombre. Ese es el atributo. Y ahora le tengo que dar el valor.
Y el valor irá según sea el tipo de dato. O sea, si es un string, irá encomillado. Si es un numérico, pues no irá encomillado. ¿De acuerdo? Si es un vector, si es un arreglo, un array, irá entre paréntesis angulares. Entonces ahora dijimos que el nombre era, ya se me olvidó, pero digamos que sea Pedro. Listo. Y ya tengo el primer par atributo valor. Listo, coma. Y vamos por el segundo par. Digamos apellido. Apellido, ese es el atributo. 2 puntos. O sea que aquí los 2 puntos funcionan, yo diría como asignación, ¿no? Nombre Pedro, apellido Díaz. Coma. Y va el siguiente par. Tipo. Ese tipo sería el atributo y como tiene un valor A, entonces el A iría encomillado. Tipo A. Coma. Cupo, habíamos dicho, cupo. Como cupo es el nombre del atributo, va encomillado. Los nombres de los atributos van encomillados. Comilla sencilla o comilla doble. 2 puntos, cupo 2 millones. 1, 2, 3, 2 millones. Coma. Activo, ese es el nombre del atributo, va encomillado. 2 puntos, true. ¿Listo? Y tenemos los datos de nuestro cliente 1. Los objetos intentan, pues, son representaciones, en la estructura de los datos son representaciones de la realidad. Aquí tenemos, a nuestro cliente 1, con nombre, apellido, tipo, cupo, y hay todo lo que usted quiera, ¿no? Dirección, correo electrónico, número de identidad, estado civil, ingresos mensuales, capacidad de pago, todo lo que querramos tener del cliente 1, lo único que necesitamos es tener pares de atributo, 2 puntos y el valor del atributo. Ese último, ¿quién me recuerda por qué true no lo pongo entre comillas? Porque es un valor lógico. Es un valor lógico que me permite identificar Perfecto. es verdadero o falso. Perfecto, porque es el valor lógico. True es no entre comillas. Si lo pusiera entre comillas, entonces en el atributo activo guardaría la palabrita true. ¿Cierto? Bien, y enter. Profe, Y ya tenemos. no le dio llaves. Ah, pero entonces es con corcheas. Es con corchetes. Okay, o bueno, llavecitas. Llave que abre y llave que cierra. Lo que pasa es que yo la abrí y la cerré al comienzo. Y después me metí en la mitad y fui llenando. Miren que ponen en rojo los atributos. Miren como, eso tiene ahí su convención de colores, ¿no? En rojo están los string. En azul está el numérico. El true pareciera azul, pero más oscurito me parece. Bueno, ese es el cliente 1. Ahora armemos el cliente 2. Bien. Y aquí es donde está lo interesante. Porque ahora esta estructura, este cliente tenemos nombre, apellido, tipo, cupo y si está o no está activo. Pero el cliente 2 podemos tener nombre, apellido, tipo, cupo, activo y además ponerle, por ejemplo, capacidad de pago. Es decir, un objeto no exige que el otro objeto, una variable objeto no exige que las otras variables objetos tengan los mismos atributos. Eso es lo que le da el poder a JavaScript con relación a Mongo. Porque recuerden que MongoDB es un manejador de bases de datos no relacionales, muy flexible. Entonces, quienes estamos como metidos en eso de lo relacional, entonces, si el primero tiene nombre, apellido,
tipo, cupo y si es activo, todos tienen que tener nombre, apellido, tipo, cupo y activo, porque todo lo armamos en tablita. Entonces armamos una tabla y el título era nombre. La segunda columna será apellido, la categoría, ¿no? El tercer apellido será tipo, el cuarto apellido será cupo y el quinto apellido será activo y no más. Si algún cliente llega con un dato nuevo, como por ejemplo estado civil, ya en esa tablita no cabría estado civil, ya no entraría. O le abro estado civil a todos, pero no se lo puedo abrir a uno en particular. Entonces ahora podemos crear el cliente 1 y por favor créenle nombre, apellido, tipo, cupo, activo y al final colóquenle estado civil. ¿Sí? No, eso queda muy largo, estado civil no. Capacidad, que se refiere a la capacidad de endeudamiento, por ejemplo. Bueno, a ver, ¿cómo nos quedaría? Ustedes pueden hacer así, ¿no? Perdón, voy a limpiar un poco la consola porque ya estoy muy abajo y sé que no me están viendo. Por favor, cuando se me olvide y trabaje allá abajo, me recuerdan. Sí, yo puedo hacer así y venir y editar aquí, ¿no? Cliente tipo 2, perdón, cliente 2. Nombre, invéntense ustedes allá otro nombre. Profe, qué pena. No me ha leído como tal, me arroja error. Igual en el anterior. Con llaves, o sea, en cliente 1 el total, con las llaves no me recibe. Jesús, compártanos la pantalla. Ya, profe. Mientras Jesús comparte, profe Miguel. Sí, a mí no me sale. Y tengo la primera llave negrita y la última llave roja. Ya. ¿No será que tiene por ahí otra llave en la mitad abriendo? ¿U otra llave en la mitad cerrando? No. Revise que los separadores de los pares son comas, no punto y coma. Revise que lo que separa los pares, atributo, valor, son 2 puntos, no punto y coma. Que es que ahí se le va a uno a veces eso es lo que se llama sintaxis, que revisen la sintaxis. La sintaxis. Esa es la sintaxis y la sintaxis, si no somos exactos con la sintaxis, no nos contesta la máquina. ¿Lo puede ampliar un poquito? Profe, estoy compartiendo. Sí, Jesús, amplíalo un poquitico, control más. Eso. Cliente 1. ¿Recuerda, profe, que nos decían que era lenguaje máquina? Sí. A ver, voy a leer. En los 80. Mire, sí, mire Jesús. Mire dónde está el errorcito. Es un errorcito chiquitico. Más ese. Sí, nombre, apellido, nombre Pedro es el primer par. ¿Sí? Y ahí luego viene coma para darle el segundo par. O sea, los pares se separan con coma. Quítale los 2 punticos y ponle coma. Dale flecha arriba para que eso, ahí lo tienes en edición. Le quitas ahí la comita, apellido. Y ahora en donde dice apellido, 2 puntos, Díaz. Para que le asignen al apellido Díaz. Y ahora dice tipo A, cupo, 2 millones, activo. Y enter. Hay otra cosita ahí. Ese, un string, nombre, Pedro, apellido, Díaz, tipo. Yo creo, mi profe, que ese corte, abra un poquito la ventana hacia la izquierda. Todo ese campo de la izquierda lo podemos utilizar. Ahí, jálelo para allá. Ese activo. Está separado. Ese activo puede ser, ese activo está separado, ¿no? A ver, nombre, Pedro. Creo que tiene el mismo problema de Lila. Profe, qué pena. Es la doble comilla después del 2 millones. Después del 2 millones. Claro. Sí. Ok. Ay, quedó perdido. Claro, perfecto. No. Los 2 millones es un dato numérico, no va encomillado. Entonces quítale esa comillita. Claro. Espacio, punto, espacio y ya. Quítale la comillita después del 2 millones. Eso es. ¿Listo? Y mire que ahí, dele enter. Hay otra cosita ahí. Yo creo que es como el activo. El activo también. El activo empieza sin comilla. Comilla. Le falta la comilla al activo. Correcto. Eso es. Todo eso se llama sintaxis, ¿no? Todo eso si no van el atributo encomillado. Los 2 puntos para asignarlo. Si el atributo del valor es un string, encomillado.
Si es un número, sin comillas. Y entre llavecitas, no lo reconoce y no lo va a dejar pasar. Listo, mi profe Jesús. Ensaye armar el cliente 2, agregándole al final capacidad y un número, capacidad de pago. Entonces, lo reactiva, le pone cliente 2. Tómelo todo, profe. Profe, una pregunta capciosa. Yo llegué un poco tarde. ¿Cómo llego hasta esta consola? ¿Esta es la misma del navegador? Sí, señor. Entre a Chrome. Ajá, F12. Y F12. Ok, profe, gracias. Y agrande ahí la consola. Nosotros vamos a estar trabajando en la consola. ¿Y se guarda en dónde, profe? No, profe, esto no se guarda. Ok. Esto no los estamos guardando. Yo estoy haciendo esa averiguada de cómo guardar. Uno puede guardar lo que tiene en pantalla, ¿no? No puede guardar. Yo estaba equivocado, ya les he dicho que podemos guardar, que tal vez lo he hecho, ¿no? Lo que ha guardado, lo que sucedió es que todo lo tenían en una pantalla grande, entonces veía todas las líneas, pero solo puede guardar lo que está ahí en la pantalla. No encontré cómo guardar todo esto, por ejemplo, hoy. Sería chévere tenerlo guardado. Capacidad de pago. Un número, numérica. ¿Capacidad de pago numérico o un dato? Pues un valor numérico. Capacidad de pago 800.000, por ejemplo. ¿En monto? No, en capacidad de pago. Capacidad, llamémoslo. Cliente 2, nombre, voy a completarlo aquí. El cliente 2 se llama Luis. Apellido Pérez. Tipo de cliente B. Cupo. Ese tiene poquito cupo. 800.000. Activo, sí. Y al final entonces le va a poner otro par. Entonces va, coma, capacidad, en comillas, ¿no? Porque los nombres de los atributos, capacidad, los nombres de los atributos van en comillas, 2 puntos, perdón, cierro comillas, 2 puntos, capacidad 400.000. Digamos que tiene esa capacidad de pago mensual. Eso es nada más por mostrarles que no tienen que tener la misma estructura. Entonces miren cómo es cliente 1. Cliente 1, enter. Ándale, cliente. Le escribí cliente. Cliente 1. Nombre Pedro, apellido Díaz, tipo A, cupo millones, activo sí. Cliente 2. Enter. ¿Listo? Nombre Luis, apellido Pérez, tipo B, cupo 800.000, activo sí. Y sigue por allá más allá. ¿Qué pasó ahí? Porque no me cabe, me lo debería mostrar todo. Bueno, si lo pico ahí, tipo B, capacidad. Allá adelante aparece una I. Si pican ahí, entonces él se los muestra, pero verticalmente. Ahí a la derecha aparece una I. Entonces, activo sí, apellido Pérez, capacidad, se lo pone en orden alfabético. Tipo B. Bien. Bueno, ya tenemos 2 clientes. Ahora, ¿cómo hacemos? Perdón, profe Miguel. Adelante. Hasta ahora, pero es que yo tenía hasta ahora el primer cliente 1, pero tenía el true con mayúscula inicial. No se lo vale. No. True con minúscula todo. ¿Cierto? Ahora, bueno, voy a poner aquí cliente 2 y cliente 1. Ahí tengo los 2. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, ¿cuál es el apellido de cliente 2, por ejemplo? Pues podemos escribir así, ¿verdad? Cliente 2, ese es el nombre del ese es el objeto. El objeto. Ahora, cliente, ojo con las palabritas. Cliente rayita 2 puntos. ¿Se acuerdan que? No veo su pantalla. Ya, ahora sí, profe, gracias. Cliente punto para ponerle el atributo o lo que podemos hacer. O sea, característica del objeto, que son los atributos, o lo que podemos hacer con los objetos, que son los métodos.
¿Listo? Entonces le decimos de cliente 2, queremos saber apellido. Apellido. Enter. Entonces me contesta Pérez. ¿Listo? Y podemos sacar el atributo que queramos de la variable que queramos. Voy a mejorar esas frases que me quedó como muy mal. Podemos sacar el atributo que queramos del objeto que queramos. Porque son los atributos de los objetos. Podemos sacar el valor que queramos, ahora sí, de la variable que queramos. Es que ahora los valores son pares. Son pares de atributo y valor. Aquí una variable ahora está conformada por pares. Un atributo, un valor. Entonces ensayen, por ejemplo, sacar capacidad del cliente 2. Capacidad. Cuando uno escribe las primeritas, ya él le muestra ahí para completar, ¿no? Uno no tiene que escribir todo. Cliente 2 es el objeto y un atributo, una característica del objeto, capacidad. Y me dice, esa característica vale 400.000. Ahora, no sé, apellido del cliente 1. Entonces, apellido de cliente 1. Díaz. Cliente 1, apellido Díaz. Tipo. Entonces, cliente 1, tipo. ¿Cuánto vale la característica tipo del cliente 1? A. ¿Y cuál es la característica tipo del cliente 2? Entonces, podemos jugar con todo eso. Bueno, y al final console.clear para ir arriba otra vez. Bien. ¿La tenemos? Este tipo de variables. Perdón. Me Adelante. quedé, para nombre, no, cuando decía nombre, ¿cómo estábamos buscando y qué buscábamos? Bueno, nombre. Por ejemplo, aquí queremos, bueno, estoy aquí perdido, no sé. Entonces, yo quiero, bueno, ¿cuál fue el nombre del cliente 1? Entonces le digo, cliente 1 es el objeto. Punto. Recuerden que punto separa objeto de atributo. Entonces, punto nombre. ¿Qué voy a traer ahí? El nombre del cliente 1. Es decir, que para traer el valor tengo que decir el atributo y tengo que decir el objeto. Quiero saber el nombre del cliente 2. Entonces sería cliente 2, el objeto punto, nombre. Me dice el cliente 2 se llama Luis. Ensállenlo ustedes con console.log para publicar. ¿Listo? Console.log ya está publicando. Miren que ya pone Luis, pero sin comillas. Ya está contándole al mundo que el nombre del cliente 2 es Luis. El de resto, cuando dice cliente rayita 2.nombre, le está diciendo a Luis en comillas, lo está diciendo aquí al programador. Le está diciendo, ahí tiene un texto, que es Luis. Quiero que publique, por ejemplo, el cupo. Si pusimos cupo, yo no me acuerdo. Sí. El cupo del cliente 2 me dice 800.000. Profe, y si quiero ver todos los datos de un cliente de manera vertical, ¿cómo es que es? Cliente 1. A ver, cliente 1. Y por aquí a la derecha. Es que por aquí nos aparece un... Ve, aquí a la derecha, pica. Y aparece la I de información, ¿no? Y entonces le coloca los valores que tiene en ese momento la variable, pero en forma vertical. Ensáyalo, por favor. Ensáyalo, me lo confirma. Entonces ahora imaginen que uno tuviera, no sé, 1000 clientes. ¿Cómo asigna una imagen ahí? Por ejemplo, la foto del cliente. La foto del cliente aquí. Image.
No le entiendo, profe. Digamos si quisiéramos poner que diga foto. Y Miguel Ángel. ¿Cómo? Y voy a poner su foto. Ajá. ¿Cómo la cargo ahí? Sería un tipo de datos, las fotos, ¿qué otras cosas? Videos, fotos y videos. Sería otro tipo de datos. Yo no recuerdo ahorita cómo se cargaría aquí, pero le estoy entendiendo que es cargar la foto, no cargar el enlace de la foto. ¿Cierto, Juan? Profe, sí, como usted dice. Sí, es cargar la foto. No, me queda de tarea. Listo. Cargar, ¿no? Es las dudas que nos van saliendo, ¿no? Es las dudas que nos van saliendo. No, es que pues hasta ahora no veo en JavaScript un tipo de data, no sé si por ahí, algún tipo especial haya ese tipo de datos, no tipo de datos imagen. Porque es que esos datos ya son datos no estructurados. Porque una imagen, por ejemplo, ese dato podría tener un nombre, pero el valor ya no es el concepto que tenemos aquí, ¿sí? de atributo valor. Entonces sí. ya se piensa en otro aspecto que se llama la metadata del dato. Sí, metadato. Pues ya viene la cédula digital, ya viene te van a identificar biométricamente con tu fax, con tu cara, la huella digital, el código tridimensional, todo eso hay que cargarlo, por ejemplo, ahí. La cédula de la persona, que si es un dato numérico. Lo estoy dejando aquí. Dirección, teléfono. Esos sí son, digamos, esos son muy estándares, ¿no? La dirección, el teléfono. Digamos, nosotros queremos guardar la canción preferida del cliente, pero no queremos guardar el título de la canción, eso sería un texto. Queremos guardar es la canción, un tipo de dato audio. Queremos guardar la foto, como lo está diciendo Juan, pero no un enlace a un sitio en donde está la foto, no, la foto. Queremos guardar el video un video del cliente, ¿sí? Un video del negocio que tiene el cliente, su promocional de su negocio. Queremos almacenar dentro del objeto, queremos almacenar el video, no el enlace al video de YouTube. Esa sería la gracia, ¿no? Profe, y la clave que es encriptada, la clave del cliente de acceso. Ajá. Son datos que son bastante complicaditos. Sí, y son otro tipo de datos. Eso sí, lo que sé es que hasta este nivel en el que vamos, datos primitivos y datos especiales, no, así como tal los datos no se incluyen, no se pueden incluir. Pero yo sospecho que se podrían crear funciones, script, que permitan hacer ese tipo de inclusiones dentro de una variable. Ese tal vez por ese lado es que voy a hacer la búsqueda. Bueno, okay. Mi profe Juan, muy buena la inquietud, porque ahora que usted habló de la cédula digital, pues, ¿cómo es que vamos a guardar la cédula digital en una variable objeto? Mis profes, entonces vamos a hacer aquí nuestro pequeño descanso, y cuando vengamos, vamos a trabajar un poquito con el Notepad 2. Es importante que todos lo tengamos. Ahí lo voy a poner en pantalla. ¿Sí? Bueno, y ahí lo vamos a ir puliendo porque nos toca, es este que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos poner el comentario, podemos poner el console log, con todo lo que nosotros... Miren que cuando le dije abrir paréntesis, él ya me hizo el de cerrar, ¿sí? Bien. Y después nos tocará guardar eso, pero entonces ahora sí, lo que vamos a hacer son varias líneas de código, de todas las que ya sabemos, es que las hemos estado trabajando individual. Ahora sí las podemos meter aquí, entonces ahora sí nos toca decirle, bueno, y aquí se acaba esta, ¿cierto? Y dígame por console log, otra vez, console, lo mismo, ya lo que hemos hecho, solo que ahora vamos a hacer una secuencia de código, que es lo que se llama un programa.
Y en el caso de JavaScript se llama un script. ¿Sí? Hola, ¿cómo va? ¿Listo? Entonces mire que ahí ya llevo 2 líneas, un comentario y 2 líneas. Y podemos hacer todo lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Para trabajar en la consola. Pero este texto, perdón, estas órdenes Java, si se las entregamos así peladitas a la consola, pues no las va a entender. Nos toca ponerle un cascaroncito de HTML para que la página la pueda leer y la pueda interpretar. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte. Entonces va a ser necesario que tengamos a mano ya el editor, porque pues se puede hacer en otro editor, se puede hacer en el editor, pero digamos por hoy se puede hacer porque vamos a hacer muy poquitico, unos dos o tres. Pero ya si va a ser más grandecito, pues ya va a ser más exigente. Entonces es bueno tener editores como ya especializados que ayuden en esto. ¿Listo, mis profes? Entonces los especillos. Voy a detener la grabación para que no queden esos 30 minutos ahí guardados. Y nos encontramos entonces. Gracias. Mi contador, ya nos vemos.